Muy bien, hemos estado estudiando el libro de Génesis, así que vamos a continuar en capítulo 12, porque ya habíamos iniciado con este capítulo que nos habla acerca del llamado de Abraham. Nos hablaba acerca de que Abraham es llamado y él responde en obediencia inmediata a su llamado. Comienza a caminar en fe, creyendo en que Dios es quien está guiando su camino. Porque en el momento en el que él es llamado en tierra de Ur, él no sabía para dónde ir, no sabía a qué tierra iba a llegar. Pero el autor de Génesis nos deja claridad de saber de que llega a tierra de Canaán. Y ahí Dios habla a Abraham diciéndole que esa es la tierra que él le dará a su descendencia. Entonces, con esto aprendíamos también de que cada uno de nosotros somos llamados también, llamados para salvación. Somos llamados a tener una nueva vida en Cristo y a través de Cristo. Y somos llamados a responder en obediencia y en fe a nuestro Dios, confiando de que Él sea quien guíe nuestros pasos y nuestro camino. También, aunque esta tierra que Dios le estaba diciendo a Abraham que iba a ser para su descendencia, estaba poblada por los cananeos. Y aquí vamos a ver algo interesante, porque aparte de que Dios le promete que la tierra es para su descendencia, entonces vemos dos cosas. La tierra estaba poblada, Abraham no tenía cómo poder conquistar esta tierra. Y segundo, Abraham no tenía hijos. Tenía 75 años, su esposa también ya estaba mayor y probablemente ya se habían dado cuenta de que Sara era estéril. Entonces requería de la fe de Abraham en estas dos cosas. Bueno, en la palabra de Dios, pero de que Dios le iba a entregar esa tierra y que iba a traer descendencia para su vida. Y muy importante, también en medio de la bendición que Dios le da a Abraham, Él le dice que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Y para comprender esta bendición que alcanza a todas las familias de la tierra, Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 8, nos ayudaba a entender de que es a través de la justificación por fe que todas las familias de la tierra logran tener esta bendición a través de Jesucristo, la simiente de Abraham. Entonces, todas las familias de la tierra y cada persona en este mundo tiene la oportunidad de esta bendición, de poder tener justificación para salvación a través de la fe en Jesucristo. Y por eso es que hoy cualquier pecador, cualquier persona que se arrepienta genuinamente, alcanza gracia y misericordia a través de Jesucristo, poniendo su fe en Él. Entonces, teniendo ya este preámbulo, este recuento acerca del llamado de Abraham, vamos a continuar con la historia de él, porque estando en Canaán, dice la palabra de Dios en capítulo 12, después del versículo 10, a partir del versículo 10 hasta el versículo 20, nos dice que hubo hambre en toda la tierra. Habían circunstancias adversas en toda la tierra, no era que estaba excluyendo a alguien. Y parte de quienes estaban siendo afectados era Abraham y su familia. Entonces es normal que tratemos de buscar cómo solucionar muchas veces las situaciones que, pues, en las que estamos, ¿no? En este momento Abraham estaba en medio de una hambruna en toda la tierra y él decide viajar a Egipto para morar allá. Y esta palabra morar nos dice que la intención de Abraham era viajar a Egipto para habitar allá.
Y si vemos, ¿a dónde estaba siendo llamado Abraham por Dios? A Canaán. En un principio Dios estaba llamando a Abraham a morar en Canaán, pero vemos que las circunstancias y la incertidumbre de su futuro influyen en sus decisiones para él querer viajar con todas sus cosas a morar a Egipto. Ahora, de camino, parece ser que había una tradición dentro de los faraones y los reyes egipcios, de que cuando ellos veían una mujer atractiva, que a ellos les gustaba, y esta era casada, entonces enviaban a asesinar a su marido, para ellos poder poseer a la mujer. Entonces, parece ser que esto es lo que siembra temor en el corazón de Abraham, porque en medio del camino le dice a Sara: conozco ahora que eres hermosa en gran manera. Y es curioso porque Sara tenía 70 y tantos años. Y Abraham le dice que ahora conozco que eres hermosa en gran manera. Y comienza a temer por su vida a causa de Sara. No vaya a ser de que los egipcios se la lleven y lo vayan a matar a él. Entonces, las circunstancias comienzan a influenciar en la vida de Abraham, y vamos a ver cómo esto lo va a llevar a errar en sus decisiones. Porque cuando las circunstancias y la incertidumbre o el temor dominan sobre nuestra vida, a la hora de tomar decisiones, ese no es el lugar correcto para tomar una decisión sabia. Vamos a ver las consecuencias que esto va a traer en la vida de Abraham, porque él estaba siendo llamado a habitar en Canaán y Dios podía proveer para él en este lugar. No vemos en la escritura en ningún momento que Dios le dice vaya a Egipto. Y precisamente en esta sección vamos a ver que la única intervención en la que vemos a Dios actuar es para salvar a Sara, por causa de las decisiones en la propia sabiduría de Abraham. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Muchas veces, sí, las circunstancias y la incertidumbre de cómo se va a ver nuestro futuro, nuestro mañana, van a invadir nuestro corazón y probablemente nos van a abrumar. Nos van a querer empujar a tomar decisiones en nuestra propia decisión, en nuestra propia voluntad. Pero, hermanos, el lugar seguro es estar bajo la voluntad y la presencia de nuestro Dios. No dejar que estas cosas, las circunstancias y la incertidumbre dominen nuestras decisiones, porque estas están influenciando nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y lo más importante es mantenernos bajo la voluntad de nuestro Señor, venir delante de Él, traer todo esto que nos está embargando delante del Señor para que Él nos guíe a tomar decisiones correctas conforme a su voluntad y que podamos verlo a Él glorificándose en medio de las circunstancias. Vamos a leer versículo 13 en este capítulo 12 para ver cuál es el gran plan que tiene Abraham para salvar su vida. Dice: ahora pues, di que eres mi hermana. Le está hablando a Sara, su mujer. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Es en serio? Abraham, recordemos de dónde viene Abraham. De haber sido llamado por Dios, de haber sido guiado por Él, de haber sido bendecido por Dios, y Dios le ha entregado una promesa. Y ahora vemos a Abraham
confiando su vida, su futuro, poniéndolo en manos de su mujer. Y egoístamente tratando de ver por su vida. A ver, mientras Abraham estaba siendo guiado por Dios, todo iba bien, estaba seguro. Y ahí era donde él debía de permanecer. De igual manera, hoy nosotros, bajo la voluntad y la presencia de nuestro Dios, estamos seguros. Él nos ha llamado a estar ahí, a habitar en su presencia. Y ahí es nuestro lugar seguro. No nos movamos de ahí. Porque si nos salimos de ahí, van a comenzar a haber consecuencias en nuestra vida que van a comenzar a afectar nuestra vida, nuestro futuro, y van a acarrear consecuencias. Abraham, lo que estamos viendo es que está tratando de justificar su pecado de mentira y engaño. Está tratando de crear un plan salvador para él. Pero ¿y su esposa? ¿Quién podrá ayudarla? Con esto podemos aprender de que no hay razones suficientes para pecar. Nunca hay razones ni fundamentos suficientes para tomar el pecado a la ligera. El pecado, y esto es bíblico, y es una verdad completamente bíblica, el pecado trae consecuencias, nada buenas, porque Dios es puro, Él es santo, no hay tinieblas en Él, por lo tanto no hay fundamentos ni razones que nos garanticen o que nos den la licencia para poder pecar o tratar de justificar nuestro pecado. De nuevo, no quiere decir que las circunstancias no vayan muchas veces a abrumarnos y a ponernos en estrecho, en una posición de, Señor, ¿qué hago? En un momento de desesperación. Pero hermanos, el mejor lugar está en confiar toda nuestra vida en el Señor. Confiarlo todo en Él. En Él tenemos nuestro lugar seguro. Él tiene los planes perfectos para nosotros. Y esto nos va a evitar llegar a esta posición de tratar de justificar nuestro accionar, nuestro pecado. Esta decisión parece un poco egoísta por parte de Abraham, porque está exponiendo a su mujer. Y no solamente esto, está poniendo una piedra de tropiezo a otra persona. Lo vamos a ver más adelante, al faraón. Todas estas decisiones están afectando a todo su entorno. Y parece que Abraham tiene más temor de las circunstancias que lo que creía en la protección de Dios. Eso es lo que nos está reflejando, porque él está confiando más en su esposa, está poniendo su esperanza en él, en ella, en lugar de poner su esperanza en Dios. Y algo importante con esto es que para que Dios cumpliera su promesa en Abraham, tenía que traer descendencia sobre él. Y en este momento él no la tenía. Por lo tanto, Abraham tenía que haber confiado en la protección de Dios para que se cumplieran sus palabras. ¿Sabe por qué? Dios es inmutable, o sea, no cambia. Y Él es fiel a su palabra. Él las cumple y cumple su promesa. Por lo que Abraham tenía que haber confiado en esto, más que en cómo ayudaba a Dios a tratar de salvar su vida. Y la manera en la que podemos aplicar esto en nuestra vida es que
¿Cuántas veces hemos preferido poner nuestra confianza también en nuestras propias decisiones? Creamos un plan y una estrategia y podemos hacerlo así, podemos hacerlo de esta manera y ponemos más nuestra confianza en eso que en la manera en la que Dios quiere actuar en nuestra vida. ¿O cuántas veces también ponemos más nuestra confianza en el hombre? Ponemos más nuestra fe en lo que puede hacer el hombre que en lo que nuestro Dios puede mover. En este momento, alrededor del mundo, ¿en dónde está la confianza de los hombres? En los mismos hombres, en la economía, en cómo van a bajar los precios o en cómo están subiendo, porque las circunstancias están poniendo en aprietos todas las cosas en toda la tierra. Y la esperanza de los hombres está en ellos mismos, no en Dios. Pero ahí es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia de poner nuestro corazón delante del Señor y nuestra confianza en Él. Porque ¿qué pasa si nada mejora? Y todo comienza a caer más y más y más en caos. El que no está completamente arraigado al Señor, el que no permanece en Él, va a sufrir consecuencias, va a ser zarandeado, por decirlo así, y va a ser influenciado para que tome decisiones no guiadas por el Señor. Vamos a continuar ahora con el resto de la historia, porque a partir del versículo 14 hasta el 16, el engaño y la mentira de Abraham comienzan a surgir efecto. Efectivamente, Sara halla gracia ante los egipcios. Dice la palabra de Dios que la alabaron delante de él y la llevaron ante el faraón. Y como él supuestamente era el hermano de Sara, la cual no era su verdadera relación con ella, comienza a ser beneficiado. El faraón le trae regalos, le da criadas, le da camellos, ganado, y comienza a enriquecerse Abraham a costas de su mujer. Pero esto no duraría mucho tiempo, porque todo sale a la luz. Todas las cosas que están en tinieblas, que están en oculto, salen a la luz. Porque Dios es quien reina y Él es soberano sobre sus planes y sus propósitos. ¿Por qué les digo esto? Porque Abraham no solamente estaba poniendo en peligro la vida de Sara, también estaba, de alguna manera, por decirlo así, saboteando el plan divino que Dios tenía a través de él y de Sara. Porque el vientre que Dios iba a usar más adelante para traerle descendencia a Abraham era el vientre de ella. Y estaba a punto de ser contaminado por un rey pagano en una tierra idólatra. Entonces vean las consecuencias más allá de lo que estaba enfrente de los ojos de Abraham. Y esto nos lleva a pensar entonces cuáles son las decisiones que estamos tomando. ¿Qué alcance están teniendo? Pero Dios, por eso es que interviene. No porque Sara y Abraham eran muy buenos. No, Él extiende misericordia por causa de que sus planes y sus propósitos en la vida del hombre son soberanos, prevalecen sobre cualquier plan y decisión que el hombre quiera tomar. Vamos a leer ahora del versículo 17 al 20, en este capítulo 12, las consecuencias de la decisión de Abraham.
Vamos a ver cómo todo es destapado y es expuesto. Dice, versículo 17 al 20. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Versículo 20 dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. El faraón no quería dejarse nada de Abraham, ni de lo que le había regalado. Un hombre pagano, un incrédulo, está exponiendo la vida del hombre que Dios quería usar para traer al Salvador por medio de su linaje. Estaba exponiendo su pecado. ¿Es humillante o no? Que alguien que no tiene una relación con Dios le haya expuesto a Abraham de esta manera, por causa de que Abraham no confiara en Dios, de no haber permanecido bajo su voluntad. El querer ayudar a Dios puso en peligro tantas cosas, la vida de su esposa, el plan de Dios para él. Vean el alcance que tiene todas estas cosas, porque están saliendo a la luz, están humillando a Abraham. Podríamos decir que él fue a Egipto solo para ser humillado, para ser expuesto y para acarrear más problemas para su futuro. Porque si notamos dentro de los regalos y las cosas que el faraón dio a Abraham, dice que venían criadas, o sea, criadas egipcias. Y más adelante, en capítulo 16, nos habla acerca de una criada egipcia de nombre Agar, la cual traería consecuencias en la descendencia de Abraham. Tengamos cuidado a dónde nos llevan nuestras decisiones. Tengamos cuidado cuando nos salimos completamente de la cobertura de la presencia de Dios y cuando somos guiados más por nuestras emociones, afectados por las circunstancias para tomar decisiones, crear planes, cuando el Señor simplemente nos está llamando a habitar en su presencia. Tengamos cuidado. La más sabia decisión era seguir bajo el consejo de Dios, caminar en su voluntad y confiar completamente en su provisión. Así que ahora tenemos a Abraham completamente lastimado, humillado, expuesto, y lo que nos habla en versículo 20 de que el faraón dio aviso a su gente, no era para que simplemente supieran, sino para que escoltaran a Abraham y toda su gente. Por lo tanto, probablemente toda la multitud ahí se estaba dando cuenta de que este hombre había querido engañar al faraón. Entonces, una humillación bien grande. Su testimonio quedó completamente en el suelo. Y vamos a hacer una transición al capítulo 13, porque la historia continúa. Aquí vamos a ver de que Abraham aprende la lección, comienza a caminar no por vista, sino por fe. Parece que Abraham aprende la lección, porque comienza a caminar para fuera de Egipto y nos dice en los primeros versículos del 1 al 4 de este capítulo 13, que él regresa
a la tierra en donde él estaba antes de descender a Egipto, la tierra entre Jai y Betel, y regresa al mismo lugar en donde levantó un altar al Señor, o sea, donde adoró a Dios antes de viajar a Egipto. Y veamos en versículo 4, ¿cuál fue la primera cosa que hizo Abraham cuando llegó a este lugar? Dice, y volvió por sus jornadas, volvió al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Gracias a Dios que le dio sabiduría para saber a dónde regresar. La primera cosa que Abraham hace a la hora de regresar a la tierra que estaba siendo llamado fue venir delante de la presencia de Dios e invocar su nombre. Y nos podemos identificar con esta escena. Cuando Abraham, después de saber que todo lo había hecho mal, de que había sido humillado, había sido expulsado de Egipto, probablemente declarado no grato en esa tierra, lo primero que viene es derramar su corazón delante de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando lo hemos hecho todo mal, es el lugar en el que menos venimos a la presencia de Dios? Y y le contamos a todos antes de venir a la presencia de Dios y exponerle nuestro corazón. Y muchas veces tendemos a alejarnos cuando sabemos de que lo hemos hecho todo mal. Pero acá Abraham nos está mostrando un ejemplo, un buen ejemplo de lo que debemos de hacer cuando hemos fallado. Y es venir delante de Dios, porque en Él tenemos refugio. Él nos restaura, Él nos guía. En Él tenemos un hogar, porque Él necesita continuar su obra en nosotros, y Él no va a parar de hacer su obra en nuestras vidas. Cuando hemos fallado, solamente debemos de acercarnos con sencillez, sinceridad y verdadero arrepentimiento delante de nuestro Dios, porque Él nos restaura, Él nos levanta. Abraham regresó a habitar a donde verdaderamente había sido llamado desde un principio. Y esa es la manera en la que nosotros debemos actuar también. El Señor nos ha llamado a estar en su presencia, bajo su voluntad, en una nueva vida en Cristo. Entonces no nos movamos de ahí. Y si hemos errado y nos hemos salido, hemos regresado atrás, regresemos a este lugar, a nuestra nueva vida en Cristo. A partir del versículo 5 hasta el versículo 9, nos habla ahora de una situación en tierra de Canaán. Abraham nos dice que venía con muchas riquezas, venía más próspero ahora de nuevo a la tierra de Canaán, pero Lot nunca se había apartado de él. Su sobrino continuaba con él, y comienzan a haber conflictos entre los pastores de ambas familias, porque la tierra estaba habitada, recordemos. Por lo tanto, el lugar en donde ellos estaban ya no era suficiente, ya no cabían. Así que esto lleva a Abraham a proponer un plan, a proponer de que se separen y que cada uno tome su camino. Veamos en versículo 9, vamos a leerlo, las palabras de Abraham a Lot. Capítulo 13, versículo 9 dice: ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda.
Vemos un Abraham muy diferente. Ya no está buscando su bienestar, no está buscando su propio beneficio. A él le tocaba, por ley y por tradición, tomar la decisión de hacia dónde escoger. Pero lo que está haciendo Abraham, parece ser, es que está rindiendo todo su futuro a Dios. Y le está cediendo a Lot de que él decida a dónde quiere ir. Si usted va a cierto lugar, yo iré al contrario. Vemos a un Abraham diferente. Ahora está dependiendo de la voluntad y la dirección de Dios. Las circunstancias otra vez necesitaban una decisión, pero esta vez vemos que Abraham está cediendo para que sea Dios quien se encargue de él. Probablemente porque él ya entendió que vale más habitar bajo la presencia de Dios que escoger cualquier cosa que este mundo pueda darle. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva después de que hemos pasado en la presencia de Dios, verdad? Abraham, humillado, viene delante de la presencia de Dios, regresa al lugar donde debía haber estado y donde nunca debía haber salido. Es restaurado y el Señor parece que sana su corazón, lo levanta y ahora la manera, su perspectiva de las circunstancias es distinta. Porque de la misma manera es con nosotros. Cuando estamos pasando por prueba, por circunstancias que necesitan decisiones, debemos de venir a la presencia de Dios. Y cuando salimos de ahí, de estar con Él, nuestra perspectiva de las situaciones va a ser distinta. Porque va a ser en la sabiduría de Dios, no en nuestra voluntad ni en nuestro entendimiento. No como nosotros lo estamos viendo. Porque ahora vamos a vivir en comunión con Él, permitiendo que Él sea quien guíe todo, porque todo es para Él. Al fin y al cabo, nada es acerca de nosotros, nada es acerca de nuestro bienestar. Todo es para Dios y para Él es que vivimos. Parece que la propuesta no le cae nada mal a Lot, así que en versículo 10 y 11 vemos su decisión. Lastimosamente, aquí el que no ha aprendido nada, parece, es Lot. Ha acompañado a Abraham para arriba y para abajo, en cada circunstancia que hemos visto, pero parece que él no ha aprendido la lección. Veamos versículo 10 y 11, la decisión que toma Lot. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham nunca se movió hasta que Dios le dijera. Lot alzó sus ojos y comenzó a deleitarse en toda aquella llanura. Lo que nos está describiendo el autor de Génesis acá es esta tierra, su vegetación, su abundancia, su riqueza. Por eso menciona de que era como el huerto del Edén. Por eso menciona que era como la tierra de Egipto, porque para el momento en el que se estaba escribiendo el Génesis, el pueblo ya había sido liberado de Egipto. Por lo tanto, el pueblo sabía, se relacionaba y sabía cómo era esa tierra, de abundancia, fértil, etc. Entonces, para poder describirles cómo era la llanura, porque para el momento en el que ellos están ahí, ya no existe. Entonces era una ilustración que el autor nos está dando. Recordemos que es Moisés. El punto es que Lot se deja guiar por lo que están viendo sus ojos. Pone su fe en lo que ve.
Y probablemente dice en su corazón o en su mente, no sabemos, wow, esta tierra me conviene. Esta es la mejor opción. Esta es la oportunidad. Me está permitiendo escoger a mí. Voy a escoger lo que está bien delante de mis ojos. Aquí probablemente su imaginación, no sé. Aquí vamos a tener más ganado, más abundancia, etc. Se guió por lo que estaban viendo sus ojos. Puso su fe en su vista. Y más adelante sufriría calamidad, sufrimiento, destrucción a todas sus cosas. Por otro lado, vemos a Abraham poniendo su fe básicamente en Dios, en lo que no veía, no sabía su futuro. Pero heredó bendición, gracia, favor, ¿verdad? Y esto es un ánimo, hermanos, a no caminar por vista, sino a caminar por fe. No se vaya ni tome la decisión por lo primero que venga a su corazón, a su mente. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y las cosas de este mundo son materiales y pasajeras. Escojamos bien. Escojamos permanecer en el Señor, en su voluntad. A partir del versículo 14 al 16, ¿recuerdan? Abraham no se movió de este lugar, esperó la dirección de Dios. Y una vez que Lot se apartara, entonces vamos a leer versículos 14 al 17, al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Lot se aparta finalmente. Recordemos que en un principio el llamado era para Abraham e implicativamente incluía a su esposa, pero él sale de la tierra de Ur con su padre, el cual moriría en el camino, y Lot, los cuales no estaban siendo llamados. Y probablemente esto estaba ocasionando algún efecto contrario en la promesa y en la bendición que Dios tenía para Abraham. Por algo nos dice que ahora sí, Lot se apartó y Dios comienza a hablarle a Abraham y profundizar en su bendición para él. Dios reafirma su llamado y ahora le ilustra cómo será su descendencia, como el polvo de la tierra, o sea, innumerable en un futuro. Y de nuevo, él no tenía hijos y era ya mayor. Las probabilidades para el ser humano eran muy pocas, por no decir que cero. Pero Dios está hablando y está prometiendo esto a Abraham. Y a él, su responsabilidad era creer. Mientras Lot puso su fe en lo que vio, Abraham puso su fe en lo que Dios habló. Y a partir del versículo 17, ahora sí, Dios le da instrucciones a Abraham para que él comience a movilizarse, le muestra toda aquella tierra que iba a poseer y le dice, vaya, recórrala, pálpela. Todavía no estaba siendo conquistada la tierra, estaba habitada,
pero vaya, reconózcala, porque toda esta te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Entonces vemos ahora la diferencia de cuando Dios le habla a Abraham para que se movilice y de cuando Abraham anteriormente por su propia decisión quiso viajar a Egipto. Podemos ver ambas cosas, el contraste que hay cuando somos guiados por nuestra propia voluntad, que sufrimos humillación, escarmentamos en medio de las circunstancias, y ahora vemos a Abraham tomando decisiones guiadas por el Señor. Hay mucha diferencia, porque nuestro lugar seguro es en la presencia de Dios, en su voluntad. Él regresó a la tierra donde él estaba siendo llamado, y Dios lo envió a recorrer esa tierra. ¿Qué mejor que permanecer bajo la voluntad de Dios y confiar en su guianza para nuestras vidas también? Lo mejor es permanecer en Él. Hermanos, y nuestra herencia. Nosotros tenemos herencia. Nuestra herencia está en el Señor, porque en Él heredamos salvación a través de nuestra fe en Jesucristo. Y a través de esto somos hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios heredamos vida eterna, una nueva vida en Cristo, heredamos una patria celestial, una nueva tierra. ¿Qué mejor que esto? Este mundo pasará, pero Él es eterno y nos llama a cosas eternas y perdurables. Entonces, el ánimo es que vivamos y permanezcamos en la presencia de Dios. Si hemos salido de ahí, hoy es una oportunidad para regresar a Él. Y si no hemos llegado a Él, a donde Él nos ha llamado, a salvación, a tener comunión y relación con Él, hoy es una oportunidad también para poder acercarnos delante de Él y atender en obediencia a su llamado. No volvamos atrás, no nos alejemos de la presencia de nuestro Señor, de donde Él nos ha llamado. No nos alejemos, permanezcamos ahí, guiados por su voz, por su palabra, guiados por su Espíritu. Que todo nos va a ir bien. Él es nuestro lugar seguro, en Él está nuestro hogar. Amén. Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos ver tu carácter, de cómo nos hablas y nos enseñas acerca de tu corazón y de los beneficios que tenemos de poder, de estar en tu presencia, de permanecer ahí, Señor. Ayúdanos a no alejarnos, a no viajar a otros lados donde tú no nos has llamado. Más bien ayúdanos para permanecer en ti, bajo tu llamado, bajo tu voluntad, bajo tu presencia, y permanecer ahí, Señor. Porque alejados de ti nada podemos hacer. Porque tú eres nuestra fuente de vida, nuestra fuente de vida eterna, la fuente de amor. En ti tenemos un lugar seguro. Y ayúdanos y guíanos a caminar por fe, no por vista. Caminar por fe, de que tú eres quien nos ha llamado, que tú guías nuestro camino. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Jesús. Amén.